Prácticamente faltan 2 semanas para que Apple nos muestre finalmente iOS 27 y se han filtrado las primeras imágenes de lo que la compañía estará haciendo con su nuevo Siri, como también con la aplicación de cámara y mucho más. Y en este video te estaré contando todo lo que aprendimos en el día de hoy, así que comencemos. La información que recibimos hoy nos llega del reconocido filtrador Mark Gurman de Bloomberg, que entonces creó unas imágenes basadas en cosas que él ha visto, como también el conocimiento de seguramente las fuentes que esta persona tiene directamente en Apple, y ya te estaré mostrando cómo se estará viendo este nuevo y mejorado Siri. Hablemos primero sobre cómo se verá y cómo será la interacción con este nuevo Siri, y como puedes ver finalmente ahora estará funcionando desde la isla dinámica, así que este Siri va a poder como que abrirse directamente desde ahí, y entonces estarás viendo una barra donde vas a poder tanto escribir como también obviamente pues hablarle a este asistente de voz, también este asistente virtual de Apple, que ahora estará viviendo directamente en la isla dinámica. Lo más interesante de todo esto es que cuando se empezaron a filtrar los detalles de lo que estará haciendo Apple con Apple Intelligence en el 2024, cuando se empezó a escuchar sobre todo esto, muchas personas imaginaban que este nuevo Siri estaría viviendo directamente en la isla dinámica, y eso no sucedió en iOS 18 ni tampoco con iOS 26, pero ahora con iOS 27 eso estará sucediendo. En cuestión de cómo se verá esta interfaz, como te he mencionado en mis pasados videos, Apple estará haciendo una aplicación dedicada de Siri, donde entonces estarás viendo tanto como una lista como también con estos rectángulos, donde entonces vas a tener como resúmenes de lo que has hablado con este asistente de voz. Puedes entonces ver como aquí tienes lo de hoy, lo de ayer, lo de una fecha pasada. El punto es que vas a poder tener un resumen de esas conversaciones, así como funciona ya directamente en ChatGPT, Cloud o Gemini, pero Apple lo estará haciendo de una manera diferente, en el sentido de que vas a tener como estos cuadritos donde vas a poder tener un resumen de lo que hablaste en esa conversación. En cuestión de la interfaz, como puedes ver, pues se parecerá bastante a lo que hemos visto de otras aplicaciones de inteligencia artificial, de otras aplicaciones de chat, donde vas a poder entonces enviar tu mensaje y estarás viendo la respuesta de este asistente, ¿verdad? Con inteligencia artificial de Siri, donde entonces vas a poder tener información, como también imágenes directamente en ese chat. Pero lo más también curioso de todo esto es que estamos viendo esta interfaz con estos colores como oscuros y como blanco, azul, etcétera, con el diseño de cristal líquido, pero con un poco más de oscuridad, como entonces se pudiera entonces estar basando lo que vimos en cuestión del diseño de la invitación del WWDC 2026, que se ve más oscuro. Pues parece que Apple está trayendo esa misma interfaz directamente a su nueva aplicación de Siri. Aquí tenemos otra captura de cómo se vería esta interfaz de Siri, y el punto sería que se estará apareciendo a todas estas aplicaciones de inteligencia artificial, donde vas a tener una conversación, enlaces, también vas a tener como una tarjetita donde vas a poder tener más información, quizás para ir a la fuente directamente que estás pidiendo. También, por ejemplo, si pides alguna información bastante sencilla, aquí estamos viendo una de un baloncelista, pero digamos que pides cuántos años tiene Messi, etcétera, o cuál es el jugador de Argentina, etcétera, pues vas a poder tener ya una foto ahí bastante grande con un texto. El punto es que Apple lo estará haciendo un poquito más bonito, quizás comparado con la competencia, pero en esencia será bastante similar a lo que vemos de estas aplicaciones. Ahora bien, como puedes ver en la parte inferior, además de poder escribirle, también vas a poder enviar mensajes de voz para que pueda entonces transcribirlo y puedes responderte. Y entonces aquí a la mano izquierda, como vemos también en otras aplicaciones, vas a poder adjuntar quizás un archivo, un documento, etcétera, para que puedas trabajar con este directamente en esta aplicación. Expliquemos ahora un poquito más sobre cómo es que estará funcionando esta aplicación, como también otras funciones que no vemos en estas capturas que preparó Bloomberg, pero en esencia Apple estará trayendo prácticamente todo lo que nos prometió en el 2024, en el hecho de que Siri va a poder entender tu contexto personal, va también a poder saber lo que está pasando en tu pantalla, así que seguramente cuando le pidas información a Siri, cuando estés en una página web, en un correo, él va a poder entender, o ese sistema va a poder entender lo que está pasando y te va a poder ayudar considerando todo ese contexto que estás viendo en tu pantalla. Un detalle curioso de cómo estará funcionando esta interfaz del nuevo Siri, que te vas a poder deslizar desde el medio de la parte superior del teléfono para poder activar este Siri en la isla dinámica, es que entonces pues, Apple estará dividiendo como que prácticamente esta parte superior del teléfono en tres partes, ya que la mano izquierda, cuando te deslices desde ahí, pues vas a poder ver tus notificaciones como tenemos hoy día, y cuando te deslizas desde la derecha, pues vas a tener el centro de control, pero si lo haces desde el medio, pues estará activando este nuevo Siri. Ya veremos cuando lance esta versión si es que estará funcionando de esta manera o no,
porque luego quizás un poco complicado y un poco difícil de que tendremos como 3 partes en esta parte superior del dispositivo, así que ya veremos cómo estará funcionando y si no se estará activando este Siri sin querer cuando quieras simplemente ver tus notificaciones. Aunque Bloomberg no nos mostró una captura de pantalla sobre esto, en esencia esta interfaz de Siri se parecerá bastante a la que puedes activar ahora, simplemente deslizándote desde abajo en la pantalla de inicio, donde vas a tener estas sugerencias de aplicaciones en la parte superior, como entonces vas a poder tener como resultados de la web, el clima, etcétera. Pero el punto es que estarás activando esto y viendo esta información en cualquier parte de tu dispositivo una vez entonces hagas este gesto de deslizarte. Un detalle curioso que se había filtrado hace un tiempo es que en efecto para hacer búsquedas utilizando este Siri, Apple estará creando un sistema de búsqueda con inteligencia artificial, así como funciona tanto en ChatGPT o Perplexity. El punto es que va a funcionar para que puedas buscar información directamente ahí y no utilizar pues el servicio de Google, que te puede dar una búsqueda un poco más robusta analizando múltiples fuentes. Pues eso mismo Apple estará haciendo por integrándolo directamente a Siri. Obviamente yo estoy seguro que todo esto Siri lo va a poder hacer porque estará utilizando el poder de Google con el sistema de Gemini. Recordemos que estas compañías hicieron una colaboración para que el motor de inteligencia artificial de Google sea el que le dé vida a este Siri que estará llegando con iOS 27, así que es por esa la razón que estaremos viendo todos estos cambios y todas estas funciones que te he mostrado anteriormente. Dejemos a un lado el mejorado Siri y hablemos ahora sobre otras funciones de Apple Intelligence, como también de la aplicación de cámara. Y es que Bloomberg también ha compartido de que Apple estará integrando a Siri para que entonces esté funcionando directamente en la cámara y que sea prácticamente un modo, así como tenemos la parte de capturar fotos y videos, que también entonces haya un modo de Siri. Y esto entonces sería como el próximo paso para poder llevar la inteligencia visual directamente a la aplicación de cámara, para que no tan solo la puedas activar utilizando el botón de captura de cámara o tal vez un atajo en tu centro de control, sino que también esta inteligencia visual es viva directamente en la aplicación de cámara. Seguramente esto funcionará como lo tenemos ahora mismo, de que puedes tomar una foto y analizarla con ChatGPT. Seguramente con iOS 27 se podrá conectar a otros servicios de inteligencia artificial, quizás con Gemini, Perplexity o quizás hasta Cloud, etcétera. Pero el punto es que vas a poder utilizar la aplicación de cámara para poder analizar lo que tú quieras tomándole una foto. Ahora bien, esto no se queda aquí, ya que también Bloomberg compartió cómo se vería esta aplicación de cámara, que ahora te va a permitir crear y poder poner como los widgets o los botoncitos que tú quieras en la interfaz, y puedes ver que tendremos como una ventana donde vas a poder escoger entre los diferentes atajos o funciones, así como puedes tener el centro de control pero directamente en la aplicación de cámara. Aquí puedes ver que en la parte superior vas a tener acceso rápido, por ejemplo, que el temporizador, las fotos en vivo, el flash, pero vas a poder escoger entre diferentes alternativas, y esto entonces estará pensado para que las personas que quieran utilizar la cámara un poco más profesional pues puedan tener acceso rápidamente a esas funciones que ellos quieran, pero entonces se pueda preservar también la simplicidad de la aplicación de cámara, que es lo que, ¿verdad?, básicamente distingue a Apple, que puede ser una aplicación bastante sencilla para los usuarios pues regulares, pero el punto es que pueda entonces tener funciones bastante pro o más avanzadas que puedan ser personalizadas por aquellos que quieran un poco más de poder de esta aplicación de cámara. Y por último, en la aplicación de cámara, Bloomberg nos muestra un poquito más sobre las funciones que se habían filtrado hace un tiempo, y es que la aplicación de fotos también está recibiendo funciones de inteligencia artificial, donde vas a poder extender el marco de la foto para que entonces puedas regenerar, por ejemplo, la parte superior que se corta un poco, o la parte inferior. El punto es que vas a poder generar esas partes de la foto que quizás se cortaron, como también entonces cambiar el ángulo de la foto. Eso realmente no sé cómo estará funcionando, qué función estará permitiendo esto, pero en efecto es algo que al parecer Apple estará creando y añadiendo a la aplicación de fotos. Yo te mostré hace un tiempo un concepto que yo creé utilizando inteligencia artificial, de cómo entonces se pudiera expandir las diferentes partes de la foto para que se puedan crear más detalles de la misma, como también cómo hacer la interfaz de poder entonces tanto mejorar como cambiar el encuadre o el ángulo de la foto que estás tomando. Pero una vez más tendremos que esperar a que se haga realidad iOS 27 para poder entender exactamente qué es lo que estará haciendo Apple directamente en la aplicación de cámara. Estas no son las únicas funciones que estarán llegando a la aplicación de fotos, ya que Bloomberg reporta que Apple también está trabajando para que puedas, utilizando tu voz, hacer alguna edición a esa foto que estás viendo, aunque ellos mencionan que esto quizás no estará llegando cuando llegue iOS 27 en septiembre. Quizás será una función que estará llegando en el año de iOS 27, pero sería bastante interesante que podamos tener también esa habilidad de poder controlar la aplicación de fotos utilizando la voz, y eso no sería tan alocado, ya que, como te mencioné en mis pasados videos, Apple está trabajando ya en la función de poder, utilizando inteligencia artificial, poder controlar la interfaz del dispositivo, así que esto para nada me parece algo alocado y seguramente estaremos viéndolo en algún momento con iOS 27. En fin, lo que estamos viendo, esta filtración de Bloomberg nos detalla de que Apple en efecto estará prácticamente llegando a lo que estamos
estamos viendo en otros aspectos de la inteligencia artificial para poder tener una aplicación como estilo chat, para poder pedir información, poder trabajar con documentos, que también se puede integrar con todo el contexto del dispositivo, como también lo que estás haciendo en tu pantalla y que puedas pedirle cosas y tomar acción de lo que tú quieras para que entonces funcione como realmente un agente que vive en tu dispositivo. Obviamente Apple se quedaría un poquito atrás de lo que estamos viendo en el 2026 con la inteligencia artificial, con la parte de los agentes para poder pedirle que haga cosas por ti, pero una vez más debemos cogerlo con calma porque Apple pues obviamente empezó bastante atrás. No estoy defendiéndolos, pero simplemente no debemos esperar estas funciones con iOS 27 considerando pues todo el atraso que la compañía ha hecho, pero viendo lo que estamos viendo aquí realmente me da mucha emoción, pero lo bueno es que no tendremos que esperar mucho más tiempo, ya que el próximo 8 de junio la compañía estará presentando todos estos detalles de iOS 27, así que mantente pendiente al canal suscribiéndote si todavía no lo has hecho y déjame saber en la parte de los comentarios qué piensas sobre estas filtraciones y este nuevo Siri. ¿Te llama la atención? ¿Piensas que todavía hay cosas que Apple puede hacer para mejorar esta parte de la inteligencia artificial? Déjamelo saber acá abajo. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.